Bueno, el agradecimiento para la gente de Cultura por esta posibilidad de participar este año de manera totalmente diferente en lo que es este encuentro virtual, literario, y la posibilidad que nos da la pandemia también de poder charlar con amigos, con gente que trabaja y mucho a lo largo del país a través de la ONG, como es esta que vamos a presentar ahora y que se llama Haciendo Camino, que preside Catalina Hornos. Tengo la posibilidad de conocer muy de cerca el trabajo y va a ser una charla sumamente agradable porque vamos a hablar nada más y nada menos que de alfabetización y de desnutrición. Y le agradezco mucho a Cata porque sé que en medio de tantas cosas, tantas reuniones virtuales, se hace un ratito como para que ustedes, amigos de Balcarce y todos aquellos que nos están viendo, tengan la posibilidad de conocerla. Hemos hablado muchas veces de ella aquí en Balcarce. Cata, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muchas gracias a vos, Ariel, por esto y por tanto que has hecho por Haciendo Camino. Bueno, mirá lo que nos permite la virtualidad. A lo mejor en otro momento, presencial, que hubiera sido muy lindo, eh, a lo mejor se complicaba un poco más, pero bueno, la virtualidad también nos permite esto, ¿verdad? Sí, obvio, te permite estar cerca de cualquiera en cualquier lado. Ujú. Recién decía, un poco en la introducción, debería haber hecho una introducción mucho más amplia, naturalmente, porque en realidad cuando uno está adentro ve muchas cosas que en dos palabras como alfabetización y desnutrición, uno debería ser mucho más amplio, porque el trabajo que hace la ONG es mucho más grande. Pero bueno, como estamos en un encuentro literario y a mí particularmente me interesó siempre este tema de cómo a las familias que menos tienen y que indudablemente atraviesan una situación compleja, desde una ONG se les puede dar la posibilidad de aprender a leer y escribir, cosa que resulta que en el 2020 no fuera tan así. Y sin embargo es así, Cata. Hay mucha gente que a través de ustedes, porque no es solamente una asistencia, sino que se priorizan justamente los valores humanos, y entre ellos aprender a leer y escribir, ¿no? Sí, claro, nosotros en Haciendo Camino trabajamos fundamentalmente con niños, con madres, y con madres uno de los espacios que tenemos son espacios de alfabetización, que tenemos en algunos, no en todos nuestros centros. Yo cuando me fui a vivir a Niatuya en el 2009, ahí tuve el primer espacio de alfabetización que tuvimos en Aniatuya, y vos sabés que algo a mí me llamaba la atención, es que muchas madres no las dejaba el marido venir al taller de alfabetización porque los maridos no querían que aprendan a leer y escribir. Mirá Mirá. que había una de las mamás que me contaba que ella no podía venir, decía que venía a una reunión, a una charla, y no a un taller de alfabetización porque el marido no quería que aprenda a leer y escribir. Qué bárbaro que hoy todavía siga habiendo gente, y gente joven, porque era una mujer que hoy tendría 35 años, que no había ido a la escuela, no había hecho ni primer grado, ¿no? Y primero es aprender a poner su nombre, después poder firmar su motivación para entrar a los talleres. Muchas veces es poder firmar cuando van a hacer un trámite porque les da vergüenza decir que no saben escribir. Qué Y bárbaro. ya cuando aprenden a firmar o poner su nombre les parece que dieron un paso. Pero todo lo que trae el mundo de la alfabetización, no solo por la lectura, sino también la matemática, ¿no? Poder Ujú. entender cuando un precio es más alto que otro, poder manejar tu propia plata, les abre muchas puertas que cambian mucho su vida después. Claro. Parece que en el año 2020 ya no deberíamos hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo hay muchas personas que están relegadas socialmente, ni hablar económicamente, ¿no? Pero socialmente también, Cata, están muy relegadas, ¿no? Digo, a medida que uno va entrando en el norte de nuestro país, se va encontrando con situaciones que son muy particulares, muy dolorosas en algunos casos, ¿no? Esto que mencionás, por ejemplo, ¿no? La privación de que alguien pueda aprender a leer y escribir, algo tan simple, tan sencillo y tan básico para cualquier persona. Sí, y todavía se ve mucho nosotros en las familias numerosas, muchas Ujú. veces la hija más grande o los hijos más grandes fueron menos o fueron menos a la escuela, porque son los encargados por ahí de cuidar a los demás, y los menores son los que en general hacen la primaria y por ahí pasan incluso a la secundaria, porque como que los hermanos más grandes terminan sacrificándose para el cuidado, para el cuidado de los menores o para salir a trabajar para poder mantener a los más chicos, y eso les da la Claro. posibilidad a los hijos menores muchas veces de tener un nivel de instrucción más alto que el resto. Ujú. ¿Apoyan los padres, a propósito de esto,
esta cuestión de estudiar, de torcer un poco el futuro, el destino, si se quiere, familiar? Digo, ¿lo pueden interpretar, lo pueden leer como una posibilidad de progreso? Mira, es difícil hablar en general, porque Ujú, como en todos los sectores sociales hay de todo, hay gente muy humilde que le pone todo lo que tiene para que sus chicos puedan estudiar y ellos hablan mucho del concepto de ser alguien en la vida. Quiero que él claro. estudie para que pueda ser alguien en la vida, porque sin estudios no sos nadie, es algo que se escucha muchísimo en la gente que atendemos, que incluso nosotros le decimos, vos también sos alguien aunque no hayas estudiado, pero es un concepto que ellos repiten mucho. Y después hay otras familias que no, que le dicen, tenés que trabajar, como yo trabajé, él también tiene que trabajar, y que los incentivan más a salir a trabajar que a salir a estudiar. Que todo tiene mucho que ver también con los orígenes de ellos, con su historia, con lo que fueron aprendiendo también, ¿no? De Ujú. generaciones y generaciones, de que por ahí el hombre o el más grande tiene que dedicarse al trabajo y no se dan la posibilidad o no valoran o no toman conciencia de la importancia de la educación para tener después una mejor calidad de vida. Hay de Claro. todo. Hablando de la educación, he tenido la posibilidad de ver momentos muy lindos cuando las mamás están aprendiendo un oficio, que es también parte de la alfabetización, si se quiere, ¿no? Aprender un oficio como para poder defenderse en la vida. Y esto es un poco también lo que las ONG, y en este caso Haciendo Camino, propone. He visto a las mamás cocinar, participar, por ejemplo, de charlas de nutrición. Ahora nos vamos a meter en el tema de la desnutrición, pero en charlas de violencia, por ejemplo, y después algo muy lindo, taller de peluquería o de carpintería, muchas cosas que son realmente muy lindas. Entonces, uno ve cómo las mamás trabajan con tanto entusiasmo y aprenden con tanta alegría, a coser inclusive, porque saben que van a generar, a lo mejor, en el futuro, un pesito para llevar a la casa, ¿no? Sí, estos talleres tienen un doble sentido, digamos, no es solamente aprender el oficio, que como vos bien decís, aprenden un oficio que después les permite realmente llevar ingresos a su casa y a su Ujú. familia, pero además del hecho mismo de aprender el oficio, creo que se trabaja, y Haciendo Camino lo que se logra también a partir de esos talleres es, por ejemplo, trabajar la autoestima de las madres, que sepan que son capaces de algo, que pueden aprender, que pueden tener un grupo de pertenencia, como muchos logros que son consecuencia de participar en el taller, como tener un grupo de amigas, tener un espacio propio. Son mujeres que vienen de estar muy encerradas en su casa dedicándose solamente a las tareas domésticas, y poder tener un espacio que sea solo para ellas también las hace valorarse ellas mismas, ¿no? Y Ujú. también esto de ver que pueden aprender, que pueden hacer algo, que pueden llevar después un ingreso a la casa una vez que producen y venden lo que producen, ¿no? Claro. Bueno, en Haciendo Camino muchas veces tenemos imágenes ahí que vamos compartiendo nosotros mientras hablamos, Cata, y vemos las producciones que muchas veces hasta se ofrecen en Buenos Aires, ¿no? Y en alguna cena que hace Haciendo Camino para recaudar fondos para seguir sosteniendo este trabajo que hace en el norte argentino. Bueno, producciones que son realmente muy lindas, con mucha delicadeza, con mucho trabajo, con mucho esmero, con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad que el taller de tejido es uno de los que más produce para Buenos Ujú. Aires o para otras provincias, porque hacen esos muñequitos, digamos, que se venden mucho afuera. ¿Por qué? Porque se hacen de colores pastel o por ahí de, no sé, de modelos que no se venden tanto Ujú. allá en Santiago. Después por ahí localmente se venden más los productos de costura, peluquería trabaja local, cocina trabaja local, pero por ahí carpintería o tejido producen más para vender a pedido en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, tratamos de que en todos los talleres puedan generar alguna venta local, que es lo que les hace después autónomos, ¿no? Que Claro. no dependan de una cadena que tenga que salir a vender afuera, como de toda una cadena de pasos, sino que ellos también puedan tener la posibilidad de producir algo que puedan vender en su localidad. Pero cada vez son más las mamás que generan un microemprendimiento a partir de lo aprendido en el taller. Qué lindo. Cata, y otro de los temas es la desnutrición, que es, creo que, un poco el talón de Aquiles, si se quiere, del trabajo que genera tanta gente. Creo que habría que tomarse un tiempito para enumerar a la cantidad de personas que hacen posible este trabajo en Haciendo Camino, desde distintas comunidades, inclusive adentrándonos, si se quiere, en la provincia, a lugares que son hasta poco conocidos. He tenido esa posibilidad
y hasta inclusive de charlar con la gente cómo ellos mismos también se sienten relegados y que culturalmente, lamentablemente, no conocen aspectos básicos de cómo, por ejemplo, alimentar o amamantar a una criatura. Cosas que parecen básicas, sencillas, que una mujer o un marido debería saber y sin embargo no es así. Y por eso en algunos casos se dan problemáticas bastante complejas, ¿verdad? Que han tenido, por otra parte, que asistir ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros trabajamos en 12 localidades distintas de Santiago y de Chaco y trabajamos acompañando chicos con bajo peso, con problemas de desnutrición, de 0 a 5 años, poniendo más foco en los primeros 2 años de vida. Uh-huh. Y la verdad que sí, que se trabaja mucho desde la educación de la mamá, muchas veces mamás jovencitas de 12, 13, 14 años, donde lo que necesitan por ahí es un poco una contención, un acompañamiento, alguien que les enseñe un poquito cómo alimentar a ese bebé en las distintas etapas de su desarrollo. Y muchas veces solo con ese acompañamiento se logra la mejora de los chicos. Hay veces donde hace falta, obviamente, aportar también determinados, no sé, nutrientes o determinados complementos, leches especiales, pero a veces es solo la educación, como algo básico, decirle a los 2 meses el bebé no puede tomar sopa, solo tiene que tomar teta, que para nosotros por ahí es algo Claro. obvio y para otras familias Uh-huh. no. Yo siempre cuento una historia que repito mucho, pero que a mí me marcó mucho, que es una mamá que preparaba la leche como le habían indicado en el hospital, con 3 o 4, no sé, 5 cucharadas de leche en una mamadera de agua, y cuando me mostró la leche que ponía era leche líquida y no leche en polvo. O sea, eso básico que le explicaron, tenía que poner 5 cucharadas de esta leche, y ella compró la líquida en vez de la leche en polvo y creía que estaba preparando bien la mamadera y esa bebita terminó falleciendo de desnutrición. Claro. Como muchas veces uno da por sentado que el otro tiene que saber o entender cosas que para nosotros son obvias Uh-huh. y para ellos por ahí no. Por eso mucho es el acompañar, el estar y el explicar cómo es la forma más adecuada de alimentar a un bebé desde que nace hasta los primeros 2 años de vida o hasta el primer año donde ya puede comer lo mismo que el resto de la familia. Y bueno, acompañar mucho ese crecimiento, ese desarrollo y a esa mamá que por ahí no tiene la información que debería, ¿no? Ahora, Cata, y cuando llega un niño en una situación extrema, con una desnutrición muy avanzada, que necesita un tratamiento naturalmente sanitario, o necesita una internación, o que un médico se haga cargo, aún sabiendo las dificultades que muchas familias tienen para acceder a la salud, ¿cómo es el tema? ¿Cuál es la intervención, en este caso, de la ONG? En ese sentido trabajamos muy bien articuladamente con el CEPSI, que es el Hospital de Niños de Santiago, Uh-huh. y ahí hay una oficina de comunicación externa donde nosotros derivamos los casos y se internan por un tiempo hasta que se compensan. Cuando la desnutrición ya está compensada y no está en riesgo de vida, ya vuelve a la casa. Es un proceso muy largo, la Claro. recuperación de la desnutrición aguda, digamos, o de una desnutrición grave, con lo cual lleva muchos meses para llegar a un peso, a veces nunca llega a un peso y a una talla acorde a su edad, pero se interna en la etapa aguda, digamos, hasta que se compensa, cuando ya no está en riesgo de vida, vuelve a la casa y ahí se sigue acompañando desde nuestro centro. Uh-huh. La verdad que hoy, en tiempos de pandemia, Uh-huh. digo sinceramente que la atención médica que están recibiendo los chicos de las comunidades que nosotros atendemos es escasa o casi nula. Tenemos una lista de más de 100 chicos que no fueron atendidos en los últimos 8 meses y algunos chicos desnutridos con desnutrición grave. Estamos pidiendo por favor a la provincia que los atienda o que nos dejen ingresar con médicos que los puedan atender y no lo estamos logrando. ¿Podrían ingresar médicos, por ejemplo, a Santiago provenientes de Buenos Aires como para asistir a esos chicos? Bueno, hemos pedido el permiso con hisopado que muestre que que no tienen la enfermedad, un hisopado o 2 hisopados, como dicen, con 2 días de diferencia, o pidiendo que nos den un protocolo para poder ingresar con los médicos, atender sobre todo a parajes rurales donde no hay asistencia médica hace muchos meses, no la estamos consiguiendo. De hecho nos piden, pásennos la lista de cuáles son esos niños sin atención, pasamos la lista y no recibimos respuesta, y los chicos no reciben atención. Ya hemos tenido chicos que murieron en esta pandemia, sin haber tenido nunca ni un solo control médico y con desnutrición. Qué bárbaro. Y la pandemia va a dejar eso también, ¿no? Muchos más marginados, lamentablemente, porque a lo mejor cuando no estábamos en tiempo de pandemia, tenían una salida a través de haciendo camino, o concurrían a alguna salita,
Aún sabiendo que la atención es deficitaria, por ejemplo, en parajes como Añatuya, o en ciudades como Añatuya, perdón, o Herrera, por ejemplo, o Colonia Dora, donde la atención sabemos que no es la mejor. Ahora, ¿cómo se revierte todo esto? ¿No? Porque va a ser otro desafío después que pase la pandemia. Habló aquí hace algunos días nada más Facundo Manes, la pospandemia, cómo encaramos la pospandemia. Y creo que Haciendo Camino también está trabajando o debe estar ya pensando en cómo atender toda la demanda que va a tener una vez que se termine este tiempo de aislamiento o distanciamiento, ¿verdad? Sí, seguro. En primer lugar, volviendo a lo que decías, eh, muchos lugares que ya tenían de antemano atención deficitaria, hoy no tienen directamente porque los médicos de las ciudades grandes no pueden entrar a los pueblos, con lo Claro, cual no llegan ya los claro. médicos. Y sí, volviendo a esto de cómo va a ser el post-pandemia, la verdad es que todavía estamos con muchas limitaciones para movernos dentro de la provincia, para atender, no podemos ni siquiera atender en los centros, muchas localidades están muy cerradas, así que por el momento lo que estamos haciendo es atención, casi te diría casa por casa, los casos más críticos siguiéndolos ahí en domicilio y en algunas localidades que están un poquito más abiertas haciendo pequeños grupos y control por turnos en los centros. Yo creo que las consecuencias van a llegar, todavía lo peor no llegó, porque las Ujú. familias hoy están sobreviviendo un poco con el IFE, con este ingreso familiar de emergencia, con los planes sociales, pero eso no se está actualizando, con lo cual cada vez el ingreso es menor y lo que el poder adquisitivo, digamos, de la familia va bajando. El IFE pareciera que termina a fin de año, Ujú. con lo cual ahí sí vamos a tener para mí las consecuencias más a la vista y también porque los padres de estas familias que muchas veces trabajan haciendo changas o en empleos temporales en otras provincias ya no lo están pudiendo hacer, con lo cual yo creo que sí, esto se va a acentuar, cada vez vemos más desnutrición, cada vez vemos más gente que viene a demandar o a pedir, por favor, un paquete de fideos, un paquete o una lata de leche en polvo. O sea, estamos teniendo cada vez más gente que viene con necesidades nutricionales o con necesidades básicas insatisfechas bueno, que a largo plazo eso se va a ir viendo en el desarrollo de los chicos, en la desnutrición y Ujú. también en el no poder desarrollarse por no estar bien alimentados adecuadamente en la parte del desarrollo psicomotriz de los chicos, ¿no? Claro. Que eso después trae consecuencias para la escuela y para toda su Claro, vida. claro. Le contamos a la gente que la ONG permanentemente hace un monitoreo de los chicos y de las familias, porque no es solamente la atención de los chicos, sino que hay que estar muy encima de los padres, ¿no? Pareciera que no debe ser así, pero sin embargo es así y esto se tiene que cumplir y muchas veces se le tiene que insistir, Cata, a los padres, ¿verdad? Para que lleven a sus hijos a un control o cuando necesiten algo, a lo mejor que se acerquen a los centros como para recibir la atención o a lo mejor simplemente evacuar una consulta. Cuesta hasta esto, ¿no? Sí, sí, hay familias con las que es muy difícil trabajar o que es muy difícil que acepten ayuda porque creo que también desde su lugar es difícil para ellos reconocer que tienen esa necesidad o ese problema. Al ser generaciones y generaciones de gente que vivió en esas condiciones y de esa manera, no ven la necesidad que nosotros por ahí de afuera venimos y vemos y decimos, bueno, no tienen para comer, no tienen dónde dormir, les falta todo y las familias se están acostumbradas por ahí a vivir así y no sienten que tienen esa necesidad. Yo me acuerdo de ir a la casa de unos hermanitos, 4 hermanos muy desnutridos que acompañábamos muy de cerca a la niña tuya y preguntarle a la mamá, ¿hoy tienen para comer o no tienen? Si no tienen, quiero que me lo digas porque vamos a comprarte, te vamos a traer la comida. Sí, sí, estoy haciendo bifes, me dice. ¿Dónde lo estás haciendo? Allá atrás en la parrilla. Cuando salgo tenía una chapa sobre un fueguito que había hecho ahí y tenía un pedacito de carne así, un bifecito finito de este tamaño que era para los 4 hijos y los 2 adultos de la familia. Pero Claro, esta mamá me contestaba que tenían para comer, que estaban claro. haciendo una carne a la parrilla. Ujú. Como que es esa diferencia entre lo que nosotros vemos acostumbrados a una realidad y lo que ellos ven, que hace muy difícil a veces mostrarles su necesidad cuando ellos no la ven. Claro, naturalizan los hechos muchas veces. Es la realidad que conocen. Esa Ujú. es su realidad, como pasa con la violencia, como pasa con un montón de situaciones que si uno no las puede mostrar, la otra persona no siente que las padece, digamos. La violencia de Ujú. género es algo que nos pasa muchísimo. Que Claro, la madre te diga, no es violento él conmigo, y que después te cuenta un montón de situaciones que ella no considera violencia, como por ejemplo me dice que no puedo dormir en la cama, tengo que dormir sentada en la silla, a mi hijo lo hace dormir afuera, situaciones así, donde la mamá te cuenta
que el hombre no es violento, y vos decís claramente violento, para Claro. ellos no es violento porque no le pegó. Ujú. Entonces, bueno, es mostrar, es como ver la realidad en un lugar tan diferente que muchas veces nos hace, no sé, nos hace difícil intervenir por eso. Ujú. Bueno, sería otro tema, ¿no? Para otra charla, el tema también de la violencia infantil, Cata, ¿no? Que es tan recurrente, ¿no? No solamente de la violencia física, sino de los abusos también, ¿no? Sí, sí, obviamente eso, la verdad que son situaciones que se repiten, que se dan mucho en las familias donde nosotros trabajamos, tanto de violencia infantil, abuso infantil, como de maltrato o de violencia de género, y que trabajamos, bueno, desde el hogar y también mucho de los talleres de concientización con las madres para trabajar en qué es violencia y qué no es violencia, qué es buen trato y qué es maltrato, para tratar de visibilizar algo que por ahí para ellos es algo cotidiano, ¿no? Claro. No te quiero robar más tiempo, porque sé que es muy, muy corto, pero es muy interesante hablar de estas cosas. Para la gente de Balcarce quiero contarles que Cata adoptó, está bien decir así, Cata, ¿no? Sí, en Eh, verdad tengo la tutela legalmente, pero de bueno. siete hermosos niños que van creciendo, que algunos ya no son niños por otra parte, Claro, ya ¿no? no Que tan fueron niño, la más creciendo. grande tiene 21. Claro, exactamente. Pero bueno, uno las conoció o los conoció chiquitos y fueron creciendo de manera increíble, que viven con vos en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, la más chica hoy ya tiene 9, Mirá esa que vos. está conmigo que tenía 2, y bueno, y así, 9, 11, 13, van así hasta los 21 que tiene la mayor, que ya ahora se puede vivir sola, con lo cual ella es como todo un Mirá logro, vos. ¿no? Además de Eh, tus hijos biológicos, además. Además de los 3 biológicos. Cata, muchas gracias por este rato que nos has regalado. Sin lugar a dudas hay un montón de cosas para preguntarte y la última tiene que ver con lo que vos sentís, ¿no? Desde tu trabajo, yo te he escuchado en muchas oportunidades, en varias entrevistas, inclusive con personalidades muy importantes que a lo mejor pueden tirar una mano, tender una mano o asistir, manifestar lo que pasa. Y la pregunta siempre es la recurrente, ¿cuánto te duele todo esto, no? Digo, de repente, ¿cómo haces para despegarte de una situación de la cual imagino que no te querés despegar, todo lo contrario, porque cada vez te involucras más, pero cuánto te duele esta situación por la que atraviesa el país a medida que a través de los centros vas conociendo casos que son tristes, dolorosos, que son evitables en muchos casos? Y yo creo que, hablo por mí y creo que por todos los que estamos en Haciendo Camino, creo que nos duele tanto como para comprometer nuestra vida, para tratar de cambiar la realidad del país y para tratar de generar oportunidades para todos, pero no tanto como para paralizarnos y quedarnos lamentándonos o quejándonos de lo que pasa del país. Yo creo que lo que tenemos que tratar de evitar es como quedarnos paralizados en la queja o en la impotencia de ver una realidad inmodificable y entender que si todos ponemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance y si todos nos comprometemos con la realidad de un otro, nuestro país puede cambiar y los casos concretos de familias que acompañamos creo que muestran que cada uno puede transformar un poco la realidad de otro. Probablemente yo no pueda cambiar la realidad del país, pero sí puedo cambiar la realidad de los 7 chicos que tengo o de las familias Ujú, que desde Haciendo Camino acompañamos. Y bueno, es lo que está a mi alcance y es lo que desde mi punto de vista tengo que hacer, ¿no? ujú. Cata, te mando un fuerte abrazo. Te agradecemos este momento que nos has regalado. Muchas gracias a vos, Ariel. Que andes muy bien. Catalina Gracias. Hornos, con nosotros en este encuentro literario virtual. Muchas gracias una vez más a la Subsecretaría de Cultura por permitirnos estar acompañando y mostrando otra realidad, la del norte argentino con la desnutrición y con la alfabetización. Muchas gracias.